En ya. 3, 2, 1. Si una sonrisa, una vez, voy a pegar. Voy a enfocar. Hola. Hola, a ver si estamos transmitiendo en vivo. Estamos en vivo, viernes 2 de octubre, un día en Villa Langostura gris, pero para nosotros siempre sale el sol los viernes. Estamos con nuestro ciclo de charlas. La verdad que ya nos queda como chico este espacio, porque el arquitecto que conduce, que es Aníbal Lenin, nuestro arquitecto verde, siempre sorprende con invitados cada vez más insuperables. O sea, yo no sé cómo hacemos para superar un fin de semana, un viernes a otro, pero él lo logra. Así que bienvenidos a todos. Antes de arrancar, recordemos, antes de comenzar con el tema de hoy, qué son las casas pasivas, y que vos comiences con la presentación de nuestros invitados de por allá, ¿no? De Europa. No vamos a decir nada todavía. Quiero que nos cuentes tus redes, así ya arrancamos y si alguno los quiere empezar a seguir. Perfecto. Buenas tardes, Sil. Hola. ¿Cómo estás? Es Muy raro bien, que no estés al lado. ¿Eh? Extrañándote, siempre te tengo al Extrañando, lado. sí. Es distinto. La tortita de Alma Mora. Ahora te voy a mostrar la tortita y el café de Almamora, pero bueno, todo no se puede, Aníbal. Las redes. En Facebook somos Estudio Lenin y en Instagram Arquitectura Sustentable Lenin. Fantástico. Bueno, como hoy... nosotros, perdón, Sí. ahora ya te dejo la presentación, simplemente quiero recordarles que en nuestra charla, nuestro ciclo quedan todos grabados en el Facebook de Destino BLA, y después Aníbal los comparte también, así que los que se lo pierden, que a veces no pueden por algún motivo, no tenés tiempo, o están los chicos dando vuelta, o no llegaste por un tema laboral o de horarios, lo tienen todo ahí. Y yo les aseguro que hay muchos que cenan con nosotros, que desayunan con nosotros. Sí. Así Sí, que bueno. Teresa y Luli los ven siempre cenando. Espectacular. Bueno. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Bueno, nuestros invitados de hoy es Pedro Alconada. Ambos son españoles, ¿no? Pero Pedro está en Madrid en este momento, y Jesús Méndez, él está Menéndez, perdón. Jesús está en Manchester, en Inglaterra. Es la primera vez que hacemos un intercontinental, digamos. cuatro personas al mismo tiempo, cada vez somos más. Y vos fíjate que, bueno, ahora Pedro va a, me parece que es la mejor forma de presentarnos. Pedro va a iniciar un video que fue como todo un disparador. Dura 3 minutos y habla sobre lo que es una casa pasiva. ¿Podés, Pedro? Yo creo que el futuro es un futuro, si no pasivo, es un futuro de energía de consumo casi nulo. El que no se va a enterar le va a costar muy caro. Una passive house es un tipo de vivienda donde lo que prima es la eficiencia energética, el menor consumo posible. Lo que te vas a ahorrar de calefacción puede ser como una especie de plan de pensiones, pero sobre todo, en el momento que tú ya estés viviendo en una casa desde el primer día vas a notar ese confort que es incapaz que lo tenga otro tipo de casa. Pensemos en, por ejemplo, un termo que le echamos el café caliente por la mañana y tenemos el mismo café calentado por la tarde. Pues así es como funciona la casa. Tiene ventanas de triple cristal con gas argón. El grosor del aislamiento en muros de esta casa, por ejemplo, estamos hablando de 18 de aislamiento, más 10 que tiene de madera maciza, pues estamos hablando de 28. Lo poco que pierde lo podemos recuperar por el sol o por lo que consume el calor que transmite un electrodoméstico. Estas casas son tan estancas que si no fuera por un aparato de ventilación que realmente tiene un consumo muy pequeño, pero que tiene una gran capacidad de recuperación, y es donde tenemos el verdadero pulmón de la casa. Tú tienes el ambiente a 21 grados, el ambiente afuera está a 2-3 grados, el aire lo que hace es que
se va, se renueva completamente y esas calorías pasan al aire que entra totalmente renovado de la calle. Llega a la casa ya calentado a unos 18 o 20 grados, depende de la eficiencia de ese pulmón que es realmente la ventilación. Tiene unos filtros que nos permiten pues, eliminar el tema de los polen, eliminar el tema del asma. Experimentas desde el primer día un confort, un ambiente donde el aire está totalmente limpio, depurado, saludable. No necesito abrir las ventanas, pero porque realmente estoy más cómodo. Una Passive House cuesta lo mismo que una vivienda normal, porque de cuando nosotros empezamos hace 3 años acá, los precios se han ido abaratando a un ritmo de un 8%, que era un poco lo que podía costearse de más. A partir de 5, 8 años, estás recuperando ya esa inversión, porque todo eso que te ahorras desde el punto de vista energético es lo que puedes estar empleando en otro tipo de gastos. La persona que mira los costes todavía tiene más razones para construir Passive House, porque realmente podemos hacer una casa con materiales modestos, pero realmente tener una casa que sea capaz de ahorrar dinero. Esto no solo se puede realizar el sistema Passive House en una vivienda nueva, sino también se puede hacer una rehabilitación. Aquí se ha construido muy mal y entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Tirarlo y volver a construir? Pues no, hay un término medio que es el tema de la rehabilitación. Hoy en día no tiene sentido construir de otra manera porque lo que vas a conseguir es gastar más dinero, vivir de manera un poco estresante desde el punto de vista térmico y las casas se van a quedar viejas en poco tiempo. Bueno, excelente la presentación. Ya tengo un montón de preguntas, pero suena muy tentador por lo pronto. Hola. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Excelente el video, ya te dan muchas ganas de preguntar, pero no sé si vos querés Jesús, ¿estás hacer también? alguna presentación, Bienvenido, Jesús. Muy buenas ¿Cómo tardes estás? a todos. Muy bien. Bueno, acá estamos, quiero Bueno, yo hacer te cuento un una agradecimiento cosita. especial, Cuento una cosita, sí. acá ya son las 12 de la noche, ¿no? Quiero hacer un agradecimiento especial porque ya están como para irse a dormir. Nosotros acá son las 7 de la tarde y allá son las 12, así que gracias por este momento que nos están regalando. A vosotros, por la oportunidad que nos dais. En realidad es una venganza. ¿Por qué? Se ríen, porque cuando me dictaron el curso empezaba a las 3 de la mañana para mí. Terrible. Y fueron 15 días levantándome a las 3 de la mañana para escucharlo a Jesús, a Pedro. Bueno, así que no tengo el menor cargo de conciencia que tener a las 12 ahora. Bueno, ¿querés presentar a Jesús? Esto empezó, digo, este vínculo tan fuerte y tan hermoso que pudimos ir armando, a raíz de este video. Cuando yo veo este video, me quedo pensando, ¿viste? Y empiezo a buscarlo a Pedro, hasta que logro conseguir su email, creo que fue primero, y nos contactamos, no sé, ya hace como 4 años, Pedro, no sé cuánto fue más o menos. Este vídeo es de 2014, o sea que ha llovido. Y en aquel caso, Pedro, ellos no dictaban cursos en manera no presencial. Claro. Y tardó como un año más hasta que armaron la forma, y creo que fue uno de los primeros cursos que nos dictaron a nosotros realmente. Fue un placer, y ahí nació esta relación linda y de tanto ida y vuelta, porque son gente muy generosa realmente, tanto Jesús como Pedro. Gracias. Bueno, ahí tienes a Jesús que siempre ha sido pionero un poco con esto y dando el tema del curso de manera online, pues hemos dado la vuelta ahí por el mar y llegar hasta Argentina, México. En fin, Jesús ya tiene un buen relato sobre ese tema. Así que bueno, ya dada la introducción, ahora Silvina, pregunta lo que quieras y ahí vamos empezando. Bueno, empecemos por el principio. Todos en algún momento creo que de oído hemos escuchado esto de
una casa que es eficiente, ¿no? Yo no sé si es exactamente lo mismo decir casa eficiente, ustedes me dirán, o una passive house. Primero quiero que me respondan eso y cómo nace, qué es una passive house, si bien lo acaban de explicar con sus palabras, y cuándo fue su primer vínculo con este tipo de construcción. ¿Querés arrancar, Jesús? Sí, muy bien. Passive House entró en mi vida ya en el año 2009. Ha llovido bastante. Y como definición, es un término alemán que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizás depende de dónde estés geográficamente hablando. Y una Passive House, también hay, ¿no?, demasiadas mitos o leyendas urbanas que decimos en España. Una Passive House simplemente es un edificio, digo simplemente porque es un poco complejo, que sigue un poco, sigue de hecho las reglas de la termodinámica, sigue principios físicos, muy lógicos todos ellos, con el fin de obtener no solo una vivienda o, insisto, un edificio, una oficina, un colegio, una guardería, un edificio que consume muy poca energía, pero que otorga y entrega a sus ocupantes el máximo confort, ¿no? No se habla de estrés térmico, se empieza ahora a hablar, ¿no?, por esta pandemia que vivimos ahora, de lo que es la calidad del aire, y es algo que en Alemania realmente igual capitalizaron o llevaron a escala el concepto del Passive House, pero es una metodología, un estándar de construcción que tiene sus orígenes en diversas corrientes poco científicas, pero también a la vez autoconstruibles, sobre todo en Canadá y en Escandinavia, ¿de acuerdo? Entonces, llevan ya muchos años siendo edificios monitorizados, probados, pero insisto, es una vivienda, un edificio que entrega un buen confort a sus ocupantes, ¿no? Y con muy poco gasto energético. Jesús, te hago una pausita. ¿Cómo definís confort? Confort se define, curiosamente, según las normas internacionales, por el disconfort, es decir, la valoración que una persona tiene con un porcentaje en el que quizás no es tan fácil sentir uno confort, sino al revés, ¿no? Sentir no cómodo o estresado, ¿no? Voy a comentar. Y se valora pues cuando hay un exceso de calor, un exceso de humedad o un defecto de calor o de sequedad, por ejemplo, ¿no? Y es como se matemáticamente o analíticamente cómo se puede evaluar a través de encuestas. Son encuestas de satisfacción que generan unos gráficos de temperatura y humedad y donde un alto percentil de la población nos encontramos en una franja bastante reducida. Nosotros como humanos, como seres humanos y ¿no?, en naturaleza biológica, tenemos unas pautas metabólicas o de vida, por así decirlo, donde nos altera fácilmente tanto la temperatura, ¿no?, como la humedad, ¿no? Hay otros organismos que se pueden adaptar mucho más rápido, ¿no?, al medio. Nosotros no tanto. Bien. No sé, Pedro, ¿querés contarnos algo, agregar algo más sobre, o cómo empezaste vos con una Passive House, hace cuánto? Vale. Es una historia que me gusta contar esto, ¿sabes? O sea que yo, por ejemplo, a Jesús no le conocí en el 2009. Nosotros, digamos que mi esposa y yo queríamos construir una casita de fin de semana en el pueblo y hubo, pues de alguna forma, en los prolegómenos de todo ese proyecto, pues una pregunta que acaso a muchos de los que se van a hacer una rehabilitación o hacer una construcción de una vivienda, un edificio, pues puede surgir, ¿no? Es decir, ¿habrá algo nuevo en la construcción fuera de lo normal? Porque la verdad que miras alrededor y decías, pues está construyendo igual que siempre. Y si estás construyendo igual que siempre, los resultados son los que ya conocemos. Claro. Vale. ¿Qué pasa si alteramos la manera de construir, ¿no? Pues que alteras los resultados. Bien. Entonces, en esta búsqueda, pues esto es también una
una cuestión de suerte también, ¿no? Entonces, me comentó a través de la persona que también iba a llevar un poco la construcción, dice, Pedro, hay algo, me han dicho que hay algo que se llama Passive House. Digo, bueno, pues lo veremos. Y dice, y el que me lo ha dicho, para uno que estaba construyendo, dijo, eso es una cosa de alemanes, es mucho rigor. Entonces, no, bueno, ya me advirtió un poco de eso, así que yo fui a Internet. Oye, y en el caso de, al cabo de una semana me lo había leído pues prácticamente todo. Es decir, lo que me leía ya me sonaba, ¿no? Y todo Te entusiasmó ya, desde ahí, en ese momento estabas entusiasmado. Sí, bueno, no, simplemente estaba investigando. Todavía Porque, no te había picado el bichito, estabas leyendo. a ver, en una semana ya te pica el bichito, ¿sabes? Bueno. En una semana te pica el bichito. Y todo lo importante es que lo que estás leyendo no te parece ciencia ficción. Todo lo que lees es de sentido común. Pero tan de sentido común que dices, pero esto, ¿por qué no lo practican los arquitectos? ¿Por qué no lo hacen los constructores? Es decir, ¿necesitas cosas así realmente muy avanzadas? Pues no. Entonces, es un poco lo que nos llevó. Y entonces, visto el asunto, pues había otro tema que había que resolver, que era el hacer un equipo, ¿no? Hacer un equipo con un constructor o un arquitecto y más o menos ir uniendo. Y si consigues eso, porque ya os digo yo que si empezáis a leer del tema de casas pasivas y de Passive House, evidentemente hay rigor, claro. hay un control, pero sobre todo en la definición que, por ejemplo, a mí me gusta también a veces utilizar, es una casa pasiva, es aquella que consigue los resultados si has hecho, por ejemplo, unos cálculos con una serie de herramientas que tiene que ver con las herramientas que se utilizan para el modelado energético. Es decir, ¿qué pasa si yo le pongo 10 centímetros de aislamiento o si le pongo 20, ¿no? Entonces el programa te está diciendo eso, ¿no? Entonces, lo curioso es que lo haces y si construyes como se debe hacer, con rigor, los resultados funcionan, ¿no? Entonces, lo que entramos nosotros fue, evidentemente, cuando entras con eso, te llama la atención el tema económico, ¿vale? Claro, siempre te asustás, decís, esto va a ser carísimo. No, sí, el tema, no, piensas también que va a ser carísimo, pero realmente el ahorro energético que vas a tener va a superar esos costos que va a tener. Y desde el primer día te vas a olvidar de los gastos que has tenido, porque a partir de ahí la durabilidad que tiene el edificio y no solo la energía energética, la energía que vas a consumir, que realmente va a ser pequeña. Pero entonces entras por eso, pero realmente nosotros no habíamos visitado una casa pasiva, que es un poco lo que le va a pasar a la gente que nos está escuchando. Muchos decir, ¿dónde hay una casa pasiva? Pues en España, en España había muy poquitas casas pasivas. Es decir, yo creo que en aquella época, pues que yo supiera, en el 2012, pues acaso había 5 casas pasivas y no teníamos un contacto, ¿no? Pero el asunto es que apostamos por ello y realmente cuando empiezas a vivir, empiezas a ver la otra cara de Passive House, que no es el ahorro energético, sino es el confort, la salubridad y lo que va a suponer, no solo para los habitantes, sino lo que va a suponer si toda la gente empieza a descubrir esto, ¿no? Y bueno, pues el caso es eso. Me hace disparar una cosa, Pedro, es increíble, yo me había olvidado. Tuvimos una charla, de las primeras charlas que tuvimos, él me dijo, tenés que ir a visitar una casa pasiva. Eso es. Yo dije, ¿dónde hay una casa pasiva acá? Claro, estoy en Villa Langostura. Entonces, ¿dónde, viste? Y empecé a buscar. Primero en la Argentina no había. Entonces, algo más o menos pasivo. Y salió la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno. Cerquita. Llamo a Osorno. Sí, digo, debe haber algo más cerquita en Chile. Bueno, llamo a Osorno, le pido que una reunión con el arquitecto que proyectó ese edificio. Me dice, mire, justamente el arquitecto que proyectó el edificio es el presidente de la Cámara, el arquitecto Ronald Schels Bass. No quiere salir todavía en el programa, pero va a salir.
Sí, va a venir, va a venir. Lo voy a visitar, me dan un turno para un miércoles a las 10 de la mañana, dentro de un mes. Yo, miércoles 10 de la mañana, estaba parado ahí y aparece Ronald y dice, ¿y este quién es? El argentino que vino a ver el edificio. Bueno, resulta que nos hemos hecho amigos con Ronald. Él ha hecho esa casa, se ha hecho su propia casa también, y ahí fue donde experimenté esa sensación que después fue detonante con hacer el curso con ellos. Pero tiene mucha razón, pero es, ¿cómo te puedo decir? Es como cuando podés andar en un auto de alta gama, vos, si tiene 4 ruedas, tiene un motor, tiene levantavidrio automático, decís, pero el otro también lo tiene, sí, pero es distinto. El silencio, los chifletes, el estrés térmico que hablaban ellos, la seguridad. Bueno, vos sentís una sensación de seguridad, no sé cómo decirlo. Mira, es lo que te iba a preguntar, Aníbal, justamente qué se siente estar en una casa pasiva, cuáles son, me lo respondiste antes que te consulte, por eso les quiero preguntar también a Pedro y a Jesús si ellos habitan casas pasivas actualmente como primera o segunda residencia. Jesús, contesta. Desafortunadamente no, porque bueno, me he tenido que mover bastantes veces de país. De hecho, cuando empecé con el tema del Passive House, vivía en Nueva Zelanda. Luego, bueno, avancé mucho en el conocimiento en el Reino Unido, o he estado en España, y por, bueno, vicisitudes no he podido asentarme todavía, ¿no? Entonces, habré participado, yo creo que entre medio centenar y un centenar, y no habito ninguna. Bueno, pero entonces, ¿qué te motiva a estar en este proyecto de tanta envergadura y que lo contás con tanta convicción realmente? Uh-huh. Hay varios factores que te motiva, ¿no? Este tema de la construcción. Uno es que es el futuro o es el presente en varios países, ¿no? Esto de Passive House os puede sonar igual un poco exótico quizás. Como comentaba Pedro, cuando ellos comenzaron, a Pedro le conocí en el 2013, cuando justo acabó de construir, de hecho, su vivienda. Había, como ha dicho, 4 o 5 casas, pero en el Reino Unido, donde estaba yo, empezaba a hacer ya proyectos incluso de promociones, ¿no? No chicas, pero de 30, 40 viviendas, ¿no? Promociones. Claro. Y he visto un poco cómo ha ido ese paso y cómo evoluciona. Y ¿por qué evoluciona tanto? Porque es algo que funciona y es algo lógico y es también para el bienestar de todos. De hecho, no es solo para el bienestar del que lo habita, que es obviamente es el que disfruta, ¿no? el máximo, por así decirlo, pero hay que pensar también en que se dejan de emitir emisiones de CO2, hay que pensar que, por ejemplo, bueno, ¿no? En el Reino Unido han tenido problemas también de emisiones, de ciudades, ¿no? O en China, por ejemplo, que es otro país que está adoptando el estándar de una manera muy rápida, o Canadá, o bueno, es algo lógico. Entonces, y es algo que ahora quizás más, porque no, quizás, bueno, damos mucha formación, cada vez hay más interés por parte de arquitectos, de constructores, y la gente está más formada, pero es que es un poco de sentido común, como decía Pedro. Y hay que cambiar también el modelo de la construcción, que sigue siendo muy tradicional, sigue siendo muy conservador, y de hecho no va en línea o en consonancia con otros sectores, ¿no? Como el automovilístico que decías, Aníbal, Claro. o como, por ejemplo, igual el farmacéutico o el alimenticio, ¿no? Entonces, toda la construcción tradicionalmente es muy conservador, es poco productivo y no mira más allá, quizás, que lo que es la propia fachada o la calidad de los materiales, sin entender qué es lo que está ocurriendo dentro, o porque alguien tiene asma, o porque alguien no le pica los ojos, o tiene, bueno, no, problemas en el ¿no? aparato respiratorio, o porque tiene jaquecas, dolor de cabeza a veces, y en un gran porcentaje es porque o el ambiente interior no es adecuado, no se ventila correctamente, o porque estamos rodeados de superficies que, por así decirlo, nos están robando calor a nuestro cuerpo, ¿no? Y nos hace tener, por ejemplo, ahora mismo,
aquí en mi casa de Manchester, que también llueve mucho, tengo frío en los pies, ¿no? Y estamos en octubre. ¿De acuerdo? Eso no sucede en una passive house. Esto no sucede en una passive house. No hay estrés térmico, o No sea, hay. que no tienes la sensación de cabeza caliente y pies fríos. Bien. Jesús, Pedro, digo, Jesús, gracias. Pedro, yo lo que leí un poquito, ¿no? Me estuve informando, en el 2021 viene como un antes y un después para lo que sería lo que es la normativa en España, ¿es así? Sí. ¿Cómo ves vos? Saquemos el tema pandemia de por medio, porque bueno, ya entraríamos en otro punto si esto lo va a retrasar o no, pero vamos a una situación normal. ¿Cómo lo vive España? ¿Cómo fue esta transición de bajo qué normativas? Si hay mucha gente, esto tiene gran eco en arquitectos, constructores, o ha costado muchísimo llegar a este punto. Sinceramente te digo, aquí simplemente la gente sigue construyendo igual de mal que, vamos, igual de... Siempre a veces decimos nosotros que la peor vivienda que se puede construir en España es la del código técnico. Entonces, eso es lo que hace la gente, hacer una vivienda que sea, pues, que esté en la línea de lo que es el código técnico. Y lo que nosotros estamos haciendo, intentando promover y difundir, es sobre todo, pues, hacer el estándar de construcción más riguroso que haya ahora en estos momentos. Es decir, desde que nosotros empezamos a leer, y ojo Silvina, porque si te dedicas un poco a leer esto y tienes inquietudes acaso de construir, esto tiene mucho peligro porque entras, empiezas a leer y ya estás ahí metida. El caso es que aquí la gente pues no lee, no lee ese tipo de cosas y sigue con su ritmo laboral. Se está viendo algo de cambio, pero claro, lo vemos nosotros con nuestros ojos, que es pues un pequeño nicho. Esa es la sensación que me está dando. Entonces, de aquí al 2021 no nos queda nada y no se ven pasos serios pues, para que esto se prodigue como debería ser. Y es, pues sería una buena oportunidad que tienen los gobiernos de poder pues aprovecharlo, ¿no? Y esto se puede hacer en cualquier país, este tipo de cosas. Jesús tiene una opinión todavía mucho mejor que la mía, porque él de alguna forma tiene una visión mucho más precisa por los proyectos que lleva. ¿A qué sí, Jesús? Entonces, ¿cómo se vive en Inglaterra esto? Y mientras me contestás, yo voy a recibir el cafecito de Almamora que viene siempre todos los viernes y la torta. Y les cuento que tenemos o sea, yo los escucho perfecto, nos estamos comunicando súper bien, pero aparentemente la transmisión no está saliendo del todo bien. Así que no se hagan problemas, nosotros continuamos con nuestra charla que está saliendo muy bien, está siendo grabada. Y si vemos que no quedó bien en nuestro Facebook Live, la subimos luego, que está saliendo acá grabándose impecable. Perfecto. Muy bien, madrugamos otro momento. Mañana. Jesús, Inglaterra, situación frente a la normativa, si está vigente, cómo la tomaron los ciudadanos, el gobierno. Bueno, reunido ahí, por así decirlo, casi dos normativas. Una corresponde más a Escocia, que está un poquito más avanzada. Igual tradicionalmente también es una región o un país, de hecho, que sufre un poquito más las condiciones climatológicas adversas, sobre todo el viento. Y otra que es Inglaterra y Gales, que va un poco de la mano. Si os decimos la verdad, todos los países de la Unión Europea tenían que seguir una directiva que de esto viene el 2021, porque en principio es el 39 de diciembre, ¿no?, de este año, cuando tendríamos que estar produciendo, construyendo casas de consumo casi nulo. ¿De acuerdo? En España la normativa ha cambiado recientemente, en Inglaterra lo hizo con anterioridad. El problema que hay en Inglaterra, bueno, puede ser un problema, un inconveniente, en principio es un problema porque no se construye demasiado, no se llega a cubrir la demanda de habitacional que existe en este país. Tradicionalmente es un país que cuesta encontrar vivienda y realmente todo lo que construyen lo venden. Por lo tanto,
siguen con sus códigos nacionales. Digo que ligeramente son un poquito más avanzados quizás que los españoles, o lo estaban hasta este año porque ha entrado esta normativa de obligado de cumplimiento, esta directiva europea. Pero bueno, sí. No es un país que construye mal, tampoco es de los que mejor construye, como puede ser igual Bélgica, Austria, ¿no? Por ejemplo, Irlanda incluso. ¿Esos son los mejores, Jesús? ¿Esos son los países que tienen, digamos, buenos estándares respecto de Passive House? Sí, aparte de los escandinavos, por cuestiones también climáticas, sobre todo es Bélgica, Francia también se construye bien, Irlanda, Austria, como he dicho, Suiza, son los que tienen códigos un poquito más avanzados. Pero todos dentro de esta, ¿no? de esta amalgama que es la Unión Europea, que tienen que seguir esas directivas. O sea, podemos hablar de porcentajes sobre un 100%. ¿Cuánto se está construyendo bajo estos estándares hoy? ¿En España o en el Reino Unido? O bueno, en general. Los dos, en lo que sí, conozcan, básicamente. Sí, en Reino Unido se está construyendo así, no creo que llegue en torno al 5%. Passive House, puedes construir Passive House si tú quieres. Otra cosa es que certifiques. Certificar implica un control un poquito más serio, implica unos gastos adicionales que hay gente que lo ve como una inversión o como un valor añadido, hay gente que lo ve como un gasto. Pero bueno, es la única forma de saber que realmente es una vivienda Passive House. Pero sí, esos valores. Se está construyendo en torno a un 5% y luego certificado menos de un 1%, igual que en España, claro. Igual si me permitís una cosita, el estándar que en el Reino Unido o en Escocia no es Passive House, para nosotros todavía está mucho más arriba que lo nuestro. O sea, para tener una idea, por ejemplo, siempre vuelvo a los autos, ¿no? Los autos que el 95% que no es Passive House en el Reino Unido, son autos que ya vienen con doble airbag. Passive House tiene 6 airbags. Sí. ¿Entendés? Y acá tenemos airbag. No tenemos cinturón de seguridad acá. Wow. O sea, yo te iba a preguntar eso, estamos un poco atrasados. Sí, bueno, estamos muy atrasados, pero tenemos un tema que también, ojalá un día venga Florencia Donet a hablar sobre el tema del certificado energético de viviendas. Es un paso muy importante. Si bien, como decía Pedro y Jesús, es algo que se va estandarizando. Ese gráfico que vos decías que acá se construye en España, vos decías, Pedro, se construye como el código de construcción. Sí. Bueno, acá, supuestamente, el Estado Nacional, cuando construye una vivienda social, debería ser por lo mínimo estándar B. El estándar B de la clasificación energética, que va desde la D a la A, es un estándar muy alto. Entonces, si el Estado Nacional para hacer una vivienda te la pone en el ítem B, una vivienda social, eso está empujando todo para arriba. Hoy por hoy lo vemos muy poco, inclusive lo que vemos también es poner materiales buenos y costosos mal. Esa es otra cosa. O sea, carísimo y carísimo, básicamente. Claro, porque carísimo. No es duplicar la aislación en cualquier lado de cualquier forma. Como decía Jesús y Pedro, todas estas cuestiones es como, por ejemplo, calcular una estructura. Vos no le ponés 20 veces más columnas, porque no, pues se ponen las columnas que hacen falta. ¿Me explico? Las aislaciones y con todo el análisis térmico de la casa, lo que uno hace es poner lo que corresponde en cada lado. No duplicar todo porque hay que duplicar. ¿Me explico? ¿Quién me quiere explicar de los tres qué es esto de la clasificación para aprender un poquito para los que no sabemos? ¿Cómo se clasifica una casa? ¿Son todas iguales? ¿Qué es esto de la certificación? Jesús.
al menos en Bueno, Europa, que arranque Pedro, que ayer venía de Madrid haciendo ensayo Bluebird Door, había hecho 4 casas Bluebird Door, estaba contento, pero Bueno, explica que es un ensayo Bluebird Door primero. sobre todo, ¿O cómo no sé es? si ha quedado un poco claro el tema de cuando dices, ¿qué es una casa pasiva? Y al final dices, tiene que cumplir, más o menos es una casa que tiene un aislamiento adecuado, ¿vale? Que normalmente es un super aislamiento, ¿vale? Y que además el hecho de poner más aislamiento es una cosa que no incrementa mucho el precio, ¿vale? O sea, Exacto. estamos hablando de que es asequible el construir así, ¿eh? Por otro lado, tenemos el tema de, siempre ahí hablaba en ese vídeo del tema del termo, ¿no? Entonces el termo tiene aislamiento y tiene también hermeticidad, ¿vale? Entonces es capaz de mantener. En este caso las casas son como un termo, pero que tiene 2 agujeros, ¿vale? Un agujero para expulsar el aire exhausto, el aire gastado, y otro agujero que es el aire que entra nuevo, ¿vale? Pero no se mezclan, ¿vale? Esto es importante. Luego tenemos también unos buenos componentes que son ventanas, es una parte crítica en el edificio y tiene que tener, pues, dependiendo un poco dónde estén, pues los diseños de esa vivienda, pues no es lo mismo diseñar en la costa, en Villa La Angostura, que en un clima cálido, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, a ver, son de doble cristal, otras veces de triple cristal, tienen gas argón que permite tener mayor aislamiento, ¿no? Tenemos el tema también de la ventilación, que es la que nos permite, pues sobre todo, tener ese confort, ese clima, nos ahorra, nos evita condensaciones, nos permite mayor durabilidad. La ventilación, a fin de cuentas, es una cajita que tiene unos filtros y que tiene un ventilador. No es algo que, aunque puede ser un poco difícil en estos momentos conseguirlo en Argentina, es acaso el aparatito que hay que llevarlo allá, ¿no? Pero, y además que el Instituto Passage House, luego Jesús además lo puede hacer, también fomenta que esto se haga ahí, es decir, que se fabrique en Argentina, ¿vale? Eso es importante también hacer esto. Y luego hay una parte un poco más técnica, me acuerdo yo en el curso, que decía, es el tema del cuidado de los puentes térmicos, la eliminación de puentes térmicos. Eso es el tema de la Passage House, ¿sabes? Hay ¿Qué es gente que el le... puente térmico? El puente térmico es una interrupción del aislamiento, ¿vale? Aníbal, cuando dio el curso que ofrecía Jesús, dice, me parece que dijiste algo así, como dice, fíjate que he estado tantos años en la universidad estudiando mucho y jamás había estado 5 horas hablando de puentes térmicos. Me quedo ahí ese titular, ¿no? Y bueno, es que dedicamos mucho tiempo. Mira, para alguien que le gusta esto, es como entrar a la fábrica de Ferrari. Sí, sí. Entonces, voy a decir, hoy vamos a ver ruedas. ¿Conocen ruedas? No conocen ruedas. Conocer ruedas de un auto que va a 80 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver un auto que va a 400 kilómetros por hora. Entonces, es parecido, pero es distinto. Entonces, hay temas que acá, como decía Pedro, por ejemplo, los puentes térmicos, que no se da habitualmente. Mira, a mí me han dicho en Villa La Angostura, que no, dice, lo que dice Aníbal, eso es una macana, no existen los puentes térmicos. Mira, me lo dijo un señor, un profesional, se lo dijo a un cliente mío, el cliente me contó esto, perfecto. Después vino el usuario de una casa de estas que decía este hombre. Me decía, el usuario me dijo, tengo que poner una ménsula. Aníbal, ¿cómo hago para darme cuenta dónde está la estructura? Porque está todo, y le digo, sí se ve la estructura. Me dice, ¿cómo que se ve? Vamos a verla. Era un día de helada, mucho frío, donde estaban todos los perfiles de acero, todo, se había descongelado el hielo. Entonces digo, ahí tenés la estructura, le digo. Se ve perfectamente, o sea, si querés hacer algo más específico, lo puedes ver, pero cuando vos ves en una casa, por ejemplo, de steel framing, ¿sí?
los perfiles miden más o menos 5 centímetros y están puestos cada 40. El calor que se disipa no se disipa lineal, se disipa en forma como en ondas, ¿no? Como en ondas, como circulares. Entonces la sombra de los perfiles que vos ves no tienen 5, tienen como 7. 7 u 8 cada 40 centímetros. Ahí no hay nada, ahí pasa el frío y el calor por ahí. Entonces vos tenés una pared, tenés que el 20% de la pared no tiene aislación. Entonces, por más que vos le pongas lo que le pongas en el otro 60%, o bueno, depende, 40, 20, 80, vos vas a tener una pérdida que es monumental. Y eso es, digamos, en la parte de un paño de la pared. Cuando llega a la esquina, que están las columnas, peor todavía. Entonces, esas cuestiones que son, como decía Pedro, la llamamos a la charla arquitectura honesta. Honesta decíamos, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. Es una cosa que siempre estamos, pues Jesús, es una cosa de las que nosotros solemos decir. Lo que queremos demostrar a la gente que se puede hacer una arquitectura honesta, ¿vale? Frente a la arquitectura normal que realmente no tiene lo que tiene, porque no se sabe acaso, se desconoce. Pero ya vemos que la verdad que las cosas, a pesar que lo hayamos pintado así, ¿no? Que hay poco porcentaje de gente que eso es porque el desconocimiento. O sea, la gente cuando viene a ver una casa de estas, enseguida se pone las pilas y sabe, dice, aquí hay diferenciación, aquí podemos aportar mucho más. El arquitecto tiene el dominio de controlar la energía y lo que supone eso para los clientes es, bueno, es una maravilla, ¿no? Entonces, los ejemplos, por ejemplo, mi madre dice, ay, no sé lo que tiene la casa de mi hijo, ¿no? Pero es que no necesita calefacción, no necesita calefacción. Mi padre, que tampoco se lo creía, pues claro, lo bonito es ver estas casas en momentos extremos, en el verano, en el invierno, ¿no? Quizá donde nosotros estamos es más importante en el invierno, es como acaso vosotros, ¿no? Que cuando ya el verano la gente lo aguanta bien, a pesar que sea muy caluroso. Pero en nuestro caso, claro, es ver una casa que no tiene calefacción en un clima realmente frío, templado, pues esto sorprende. Y claro, mi padre dice, ¿de verdad que no tienes calefacción? Es que no se lo creen, ¿vale? Lo que tenemos es un aporte energético, pero no es vital. Lo que queremos decir es que primero hay que construir bien y después nos dedicamos al tema de la energía, lo que necesita esto. Jesús. Pregunto a los tres, a ver, es como, por eso son nuestros viernes verdes o sustentables, estamos hablando de casas claramente sustentables, ¿no? Digo, cuando uno conoce, empieza a conocer, no puede soltarle la mano ya a estas cosas, o sea, ¿cuál sería el motivo porque no hay mayor incremento y mayor compromiso en construcciones o en, como hablamos tantas veces con Aníbal, de hacer un análisis de las casas o de los edificios que están construidos, porque obviamente uno, como bien decías vos, no los vas a derribar, sino cómo hacerlos más eficientes? Pero ¿cuál sería la razón? Si realmente los motivos, esto del confort, esto todo lo que me estás explicando que yo desconocía, para mí, desde la ignorancia, una passive house era una casa de mejor eficiencia energética que me iba a permitir un ahorro, pero jamás lo contemplé desde este lugar del confort, desde este distrés, por decirlo de alguna manera, y ni hablar de la representación económica al bolsillo directa, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería el motivo? ¿Desconocimiento? ¿Vagancia, ¿no? De los arquitectos como que defienden esta forma de construir tradicional? No, sí, bueno, yo tengo que ser la mala acá, Aníbal, porque es así. Digo, como hablamos todo el tiempo de los sustentables, y yo ya sé que si no bajo las cortinas de noche, si no apago las luces en ciertos horarios, si no saco los chifletes de la casa, o sea, no cierro la puerta del horno rápido, no cierro la heladera, esas cosas que son costumbres que uno ya las va aprendiendo, no podés no hacerlas. Entonces digo, ¿cómo puede ser que estemos en el siglo XXI plantados todavía en no poder ver esto? ¿Cuál sería el motivo? Yo te puedo decir una cosita. Yo amo el básquet. Me gusta mucho el básquet.
y sigo mucho a nuestro capitán. Ha sido nombrado el capitán de todas las selecciones. A Luis Scola se lo nombra como el capitán de todos los capitanes. Luis Scola habla de lo que le pasó en la NBA. Cuando él entró en un equipo, dice que no podía jugar, porque dice, no era el mejor en nada. O sea, había gente que jugaba mejor, saltaba mejor, entonces yo tengo que ser mejor en algo. Entonces dijo, bueno, soy el mejor entrenando. Entonces, voy 2 horas antes a entrenar. Empezaba a entrenar 2 horas antes. Bueno, eso empezó a generar algo. Lo primero que generan los demás es decir, está loco. Es un idiota. Después lo demás empieza a pensar, ¿y si tiene razón? Este tipo entonces todos los días entrena 2 horas más que yo. Y después empieza el otro paso que él explica, es tengo que hacer lo mismo que él. ¿Me entendés? Entonces, en los arquitectos todavía estamos en la etapa de, este está loco. Pero hay algunos que dicen, ¿y si tiene razón? Te cuento en Villa Langostura, los 2 arquitectos que dicen, ¿y si tiene razón? Y que me siguen son uno de los arquitectos, de los 2 arquitectos tienen más obras y más años encima. Lo digo con respeto. Pero lo que quiero después, en general, está loco. Me parece que por lo que hablamos con Pedro siempre y con Jesús, es algo que ocurre en muchas partes del mundo. Porque si no, eso significa que vos te tenés que recontracapacitar de nuevo. Volver a estudiar, volver a sentarte y volver a dar la frente en alto y decir, bueno, todo esto que construí antes, me equivoqué en algunas cosas. Pero bueno. Nos cuesta aceptar esto, básicamente, al ser humano. Le cuesta aceptar, primero, los cambios y segundo, que hay algo mejor y hay que animarse, ¿no? Hay que dejar lo que veníamos haciendo y cambiar totalmente. O sea, es como bien decís vos, ¿por qué los arquitectos no vuelven a rendir o revalidar su título? Y bueno, eso es fundamental. Uno tendría que dejar de ser arquitecto a los 5 años, ponele. Y después tener que dar un examen de nuevo con horas de cátedra homologadas por el colegio sobre cursos, te capaciten en un área. Vos no puedes ser especialista en todas las áreas. O sea, ser especialista en Passive House, como le lleva Pedro y Jesús, son años trabajando en eso. O no, no sé, ¿cuánto tiempo le dedicaron? La verdad que la parte interesante en cuanto a la formación, y Jesús lo puede ratificar, es que es tan agradable hacer esta formación porque los que te vienen son los mejores alumnos. O sea, son la gente que quiere cambiar, ¿vale? Claro. La gente que quiere diferenciarse. No te viene uno que está siempre poniendo pegas, ¿sabes? Entonces aquí tienes a todos los escola, detrás. Cuando lo descubren, la gente quiere venir aquí a los cursos, ¿no? Porque quiere cambiar el mundo, quiere cambiar, quiere diferenciarse, quiere aportar más, porque no se lo enseñaron en la escuela. ¿Vale? Jesús, Pedro, estos cursos, estoy viendo que ustedes se han conocido, como bien decías, por estos cursos. ¿Cómo se accede un arquitecto o para quiénes están pensados este tipo de cursos? Hay cursos a diferentes niveles. Voy a responder brevemente a la pregunta que lanzabas de por qué no se hace así. Hay que romper muchas barreras. De nada sirve que el arquitecto, ¿no?, como Aníbal, esté plenamente convencido y lo quiere hacer si luego no existe ese cliente o luego no existe. Hay que tejer, hay que desarrollar no solo a nivel técnico de arquitectura, pero sino también a nivel informativo con la población, ¿no? Saber que existe algo mejor, pero también que existen fábricas que no te van a dar problemas, que vas a poder conseguir las ventanas que necesites o que el aislamiento esté disponible y también intentar hacerlo también más asequible. En cuanto a los cursos que preguntas, hay cursos un poco de conocimiento más básico, más general, de introducción. Luego de hecho hay 3 cursos que te especializan y
te capacitan para tener lo que según el instituto es el diploma oficial. Uno está más dirigido a arquitectos e ingenieros, el otro está más dirigido a jefes de obra, encargados, personal que está en contacto con la obra, e instaladores. Y hay otro ahora, de hecho es uno nuevo, que la primera promoción ha empezado este mes de septiembre, que es para gente arquitectos que ya tienen un nivel más avanzado para poder hacer proyectos más complejos, de uso terciario sobre todo. Hablando de dinero, ¿no? En el principio, en el comienzo, Pedro, si mal no recuerdo, comentabas que el costo realmente ya desde el día cero, primero comenzaste hablando, y segundo, que el costo entre hacer una construcción de este tipo es prácticamente el mismo de lo que se viene haciendo. ¿Es así? Jesús, respóndelo. Sí, tú sería así. Sí, sería así en situaciones o en regiones donde hay que construir medianamente decente ya, ¿no? Porque, como decimos, es más el coste de obra que el coste de material. Cuesta igual poner un aislamiento que sea así el aislamiento. Lo que cuesta es la mano de obra, pero lo tienes que pagar igual. Son construcciones que requieren una alta calidad de materiales. Tampoco podemos comparar un material con otro, ¿no? Entonces, claro, son casas que parten de unas premisas de calidad, ¿no? De un poco de construcción. Lo que cuesta igual, quizás cuando se empieza a hacer a escala, cuando están todos muy bien entrenados, cuando, por ejemplo, hay un coste de adaptar un modelo, una tipología de construcción, o es el coste del desarrollo tecnológico que tiene, ¿no? En una región, cuando algo no se ha hecho nunca, tienes que invertir tu tiempo, que vale dinero y lo tendrías que valorar, un esfuerzo y seguramente una lentitud a la hora de construir, pero que una vez que esté todo encajado, que todo encaje y engrane, puede ser marginalmente más caro. Pero una vivienda no estamos hablando de una inversión financiera, no es algo que compro y vendo. Una vivienda es para al menos 25 o 50 años, ¿no? Estructuralmente se estudian para 50 años, que es el plazo de 2 hipotecas. La amortización es mucho menos que esos 50 años. Estás hablando que una vivienda así se amortiza en 8, 10, 12 años. ¿No? Entonces, cuando hablas de amortización, Jesús, ¿hablas del recupero de la inversión? Exacto, sí. O sea, básicamente, tu casa es un negocio. Tu casa se convierte en el mejor negocio. Además de calidad de vida, se convierte en el mejor negocio porque recuperaste la inversión a los 10 años. Le puedo poner algunos números, ¿te parece? Dale, me encanta. Utiliza los deportes, Aníbal. Los autos, los deportes. Sí, bueno, pero en mi vida, de poesía no sé. Bueno, no. Juan Luis Guerra, conozco alguna canción quizás. O Serrat también, porque cómo no. Bueno, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, querido amigo. En una casa normal en Villa La Angostura, el costo que puede ser la aislación puede andar en un 2%, el valor total de la casa. Yo en una casa dupliqué la aislación, un poco más, la tripliqué, y el costo fue un 4%. Y el resultado de confort es mucho más que el doble de aislación. O sea, no es como comparable, porque vos todo esto que estás poniendo acá, Pedro y Jesús, tiene que ver con la calidad. Mismo lo hicimos en casa. La ampliación de casa ya la hicimos, digamos, cada vez nos acercamos más al estándar pasivo. Y realmente vos lo ves, que no, lo que te vuelve en calidad de vida versus el diferencial que pudiste poner aumentando las aislaciones y construyendo de una forma más inteligente también, porque no es solamente aumentar. Ahí es donde decía Jesús, el hecho del profesionalismo, de estar quizás más tiempo en la obra verificando determinados lugares, ¿no? Bien. Así que bueno, realmente quizás es algo que te puede influir en un 3%, ponele, del valor de la casa, o sea, pasar de un 2 a un 5, y bueno, y lo que te brinda en calidad de vida es muchísimo más. Esto es en general, ¿no? No solamente una passive house, como decíamos, es un auto de primera gama. Es otra cosa todavía mejor
lo que tengo yo en mi casa, que está bastante bien hecho también. ¿Podemos decir entonces que es clave, por lo que ustedes están diciendo, el tema de la planificación y los cálculos con estas herramientas que mencionaban antes para que realmente esta inversión ya desde el momento cero vos ya sabes cuánto vas a ahorrar de esta manera y cuánto vas a gastar? Bueno, no se respondan ustedes, sí. Sí, la planificación es básica, pero en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Si planificas, tienes mucho más control y estás menos expuestos a posibles fluctuaciones y seguramente el resultado sea el que esperes. Si no planificas, igual suena la flauta que decimos nosotros y tienes suerte, ¿no? Pero sí, Passive House o una construcción eficiente, parte de una de las primeras premisas es un estudio muy en detalle desde la ubicación, que es muy importante, la orientación del edificio, las sombras que puedan afectar o no, que para vosotros también es importante, una región también fría, o incluso también, ¿no? Si fuésemos más al norte, en climas cálidos, pero en una planificación hacéis la planificación con el objeto de poder optimizar también, ¿no? Porque si no haces este estudio previo, a veces, ¿no? Como igual fue el caso de Pedro, que su casa la hizo por tanteo casi, pero te permite optimizar, te permite saber, como decía Aníbal, qué puntos son los más dedicados, ¿no? Y es como, bueno, se dice la norma de Pareto, ¿no? Centrar tu máximo esfuerzo, un 80%, que es, ¿no?, de Pareto, en lo que realmente se va a notar, ¿no? Y deja de esforzarte o deja igual de gastar dinero en algo que no te va a aportar apenas, ¿no?, algo marginal. Entonces, si lo planificas, vas a optimizar. Claro, a eso me refería. Claramente, como bien respondiste, toda planificación en cualquier orden de la vida siempre va a obtener mejores resultados, pero digo, acá es más clave que me parece a mí, porque automáticamente vos estás haciendo estos cálculos que desconozco, pero mientras iban hablando imaginaba, ¿no? Más columna, menos columna, haylo acá, haylo allá, y te va arrojando los resultados de lo que vos estás buscando, ¿no? O hasta dónde podés, como bien decías, lo haces de esta manera, ahorras tanto, lo haces de esta manera, el ahorro es tanto y los beneficios son estos. Es como, vuelvo a lo que decía antes de lo sostenible, realmente, si la fórmula es 2 más 2 es 4, ¿por qué no adoptarla, no? Eso es lo que todavía no termino de comprender. Pero bueno, ¿hay alguna expectativa que tengan? Tenemos que cerrar, tengo un montón de preguntas, Aníbal, no sé si vos querés preguntar algo, pero básicamente si hay alguna expectativa de parte de ustedes, sabiendo que el camino viene como lento, ¿no? Ambicioso en el sentido de que vamos para la excelencia con esto, en todos los sentidos, vamos para la salud, que creo que esto es invaluable, pero digo, si tienen alguna expectativa de acá decir, bueno, en 10 años esto sí realmente va a cobrar forma en el mundo. ¿Qué dicen? Yo Qué tengo pregunta, ¿no? expectativas, ¿eh? Yo tengo expectativas. Yo tengo expectativas Bueno, porque empiezo a ver un cambio. Empiezo a ver un cambio que es como tímido, pero lo empiezo a ver. Empiezo a ver esfuerzos en algunas casas que las veo que se nota que están queriendo copiar algo, pero que no saben bien dónde tienen que copiar. Pero bueno, van bueno. queriendo copiar. Pero bueno, pero lo interesante es que cada vez estos software o estos modelos de cálculo, que el Chip House es algo específico, digamos, ¿no? Algo muy bueno y específico. Cada vez hay más modelos de cálculo y hay gente que modela otros modelos de cálculo sin llegar, como decía Jesús, a certificar un estándar. Que también dentro del Passive House hay estándares distintos, no es que hay como distintos escalones. Obviamente la casa de Pedro es la mejor, es la Platinum. No, mira, espera, que hable Jesús, que luego yo quiero... Sí, una cosita, yo acabo igual mi intervención. Hay diferentes objetivos que tendrían que tratar este tema.
el objetivo número 1 son las entidades públicas, porque como bien decís, por ejemplo, con la vivienda social o planes de rehabilitación un poquito más globales o a mayor escala, realmente es donde tiene más sentido, porque como bien decís, va a empujar, ¿no?, el resto del sector. Y luego está, para mí, claramente, todo lo que es, nosotros denominamos autoconstructor, es decir, alguien que se quiere hacer su propia casa. Yo me empezaría a plantear, que es algo que yo viví cuando empecé en esto, ya os he dicho que hace, bueno, más de una década. Ellos se tendrían que empezar a plantear si se pueden permitir no hacer una construcción eficiente. Llámese Passive House, llámese de energía positiva, que también, o de consumo casi nulo, o de consumo cero, más allá de que sea autosustentable o autosostenible. Claro, porque una casa, tener que luego cargar a cuestas sabiendo que no solo que la energía que estás derrochando cuesta dinero y va a estar al alza, sino que estás viendo unas condiciones que has pagado un alto precio por él, es tu mayor inversión, ¿no? La vivienda es la mayor inversión de cada persona, sabiendo que lo puedes haber hecho mejor, con un poquito más de esfuerzo, ¿no? Entonces, si alguien que nos esté viendo tiene en mente no hacerse incluso una segunda residencia, porque en segundas residencias también tiene el efecto, son viviendas Passive House, puede sonar un poquito aburrido, pero son viviendas muy estables, que apenas necesitan un aporte de energía, porque la misma palabra pasiva significa que actúa de una forma lenta, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, cuesta muy poquito, Pedro lo sabe, porque la casa suya, que es Passive House, o casi, bueno, falla un poquito, pero es casi, cuando él va apenas necesita un pequeño convector, un pequeño radiador para calentarlo, y no tiene que estar un día antes o cuando vaya y a un fin de semana y se tenga que volver. Lo único que ha hecho es poner una caldera a tope, emitir muchas CO2 a la atmósfera y ha pasado frío. ¿No? Entonces, son los dos estamentos. Por un lado, entidades públicas, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones o entidades no, vivienda social, y por otro lado los autoconstructores o los autopromotores, porque son un claro ejemplo para otros, sirven de proyectos faro que pueden, y de hecho también el propio cliente o el propio usuario se encuentra que vive en una casa exclusiva, en algo que sabe que es de mayor calidad y realmente es casi ponerse una medalla al mismo, ¿no? Y es algo que está orgulloso de exponer, ¿no? Y de presentar a sus amigos, a sus familiares, a los colegas de trabajo, porque se va a sentir orgulloso, ¿no? Que no gasta dinero en calefactar, que es lo que me encuentro, ¿no?, casi todas las veces. Bien. Y yo también estoy, pues sobre todo, poco a poco, pues estamos viendo que cada vez hay muchos más ejemplos. Vemos que la gente lo está consiguiendo. Gente, pues, que ha estado formándose, pues realmente consigue ya girar al lado adecuado, y entonces se le abre un camino que siempre es mejor. La mayoría de la gente, o sea, no sabemos, todas las personas que, por ejemplo, han hecho los cursos que hace Jesús, pues que cómo les va, pero la gran mayoría les va muchísimo mejor. Tenemos muchos ejemplos que son exagerados la evolución que han tenido, tanto arquitectos, tanto constructores y sobre todo incluso los propios clientes, los propios usuarios, que te digan cosas es mejor de lo que nos habíamos imaginado, son cosas bastante normales eso. Entonces, claro, es muy difícil imaginar una casa pasiva si no se ha visitado. Entonces, pero que tengo la fe de que esto, con el ejemplo, porque la muestra es tremenda, en el momento que estás en una casa Passive House, nosotros hemos estado durante mucho tiempo fomentando esto porque no había otra. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que la gente quiera construir? Pues enseñando, ¿no? Entonces, la gente venía y decía, ya sé, lo que voy a hacer es una casa pasiva, una casa de esta, ¿no? Incluso Jesús y yo presentamos un proyecto para una empresa japonesa y vinieron directamente 27 técnicos desde Tokio, no a Madrid, sino directamente a un pueblo que es donde tengo la casa, que es de fin de semana. O sea, vosotros pensáis que donde vivo hoy es una casa pasiva. No, yo tengo todavía una pena porque estamos en una casa de fin de semana, ¿no?
con lo cual el reto es mayor. Es decir, yo me encuentro una casa que me la voy a encontrar fría, ¿y cuánto tiempo vamos a necesitar en calentarla? ¿El fin de semana? Pues Y ya ya te sabéis. vas. Claro, Te cuando tenés te que vas, volver. cuando Cuando te entró el vas, régimen. has gastado ya 200 euros y tienes frío y te tienes que ir. Y empieza a tomar algo de... Bueno, pues mucha gente ha venido y ha constatado lo que es esto. Y la avalancha que viene de trabajo, pues va a pasar por aquí, va a pasar por el tema de Passive House. Y el que no se entere, pues como decía en el vídeo, le va a pesar. Le va a pesar. Sí, está claro. Porque su casa va a quedar vieja, porque su casa con el tema de la calificación energética, pues realmente en algún momento la sociedad va a tener en cuenta esa calificación energética y va a ver lo que le va a repercutir, ¿no? Que quiere cambiarse de casa y va a ver que eso va a ser peor, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, Aníbal, yo quiero que vos nos despidas, yo después hago el cierre. Como siempre, el mensaje. Mil gracias a los dos, un placer. Tengo ya 6 preguntas para el próximo encuentro porque siempre tenemos que hacer una doble versión. No sabemos en qué momento, si hacemos un programa bus de 6 horas, porque no nos alcanza. Pero bueno, un placer. Gracias, Aníbal, por este encuentro, por meter este encuentro. Así que no sé qué ha pasado con el internet hoy, pero bueno, por lo pronto está grabándose en la nube, así que si no quedó bien en el Facebook, lo vamos a subir nosotros para que la gente lo pueda apreciar porque es súper enriquecedor. Así que te paso la palabra. Bueno, nada, muy sencillo. Es el agradecimiento a 2 amigos que la verdad que nos transmiten pasión, convicción. También esa cuestión de la generosidad, ¿no? Que hablábamos con Piqué la vez anterior. Él decía Aini, ¿cómo es el concepto que decía él? Aini, ¿no? Un concepto de origen aborigen, de los pueblos, digamos, originarios, que hablaba como de yo soy a partir de vos. Algo así era. Entonces esto como uno como se siente, digamos, rubricado y es una retroalimentación estos momentos, porque también seguramente acá fue una cosa general, pero yo puedo llamarlo a Jesús o a Pedro con un problema puntual, voy a tener la resolución simplemente por las ganas de colaborar. Eso es lo que agradezco muchísimo. Y no me cae para nada mal que sea la 1 de la mañana ahora en España y las 12 en Manchester, porque yo madrugué muchísimo. Bueno, la así verdad... que bueno, que tómense un whiskycito, lo que sea, empieza el fin de semana. Yo le debo a Pedro un tutorial de asado, dice que le haga un tutorial de asado fácil. Bien. Y me lo mando. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Un asado pasivo le vamos a hacer. Me gustó. Con el asado es otra manera de tener una calefacción en la casa pasiva. Es decir, si haces un bizcocho, se conserva todo eso. O sea que bien, como dice Jesús, bien planificado, realmente un día nublado ya tienes la calefacción haciendo un asado. Ya está, toda la familia. Es un genio, Pedro. Bueno, él le da la vuelta enseguida. Me anoté 6 temas para la próxima. No hablamos de edificios, o sea, de qué pasa con los edificios, cómo impactan con esta construcción. Me gustaría después, para otra próxima vez, hablar de la red que se tiene que tejer, ¿no? Sobre esto, porque siendo tan poquitos en el mundo y cómo se interrelacionan, no hablamos tampoco con exactitud del porcentaje de ahorro energético, de si la casa inteligente es una casa pasiva, qué pasa con la hotelería y el turismo frente a esto. Así que tenemos un montón de cosas para charlar, pero yo quiero cerrar. Bueno, el viernes que viene, 19 horas, están todos invitados, 19 horas Argentina, 12 horas España, 1 de la mañana en Manchester. Pero bueno, me quedo con un concepto que dijo, creo que Jesús, que es el... Perdón, podés dar el tema ya del viernes que viene, si querés. Bueno, yo no lo sé, dígalo usted. Movilidad sostenible. Upa. Bien, ¿tenemos invitados? ¿O vamos accesibilidad solos? Para todos lo va a dar el licenciado Alejandro López, es el titular de la Cátedra de Accesibilidad Sostenible de la Facultad de Avellaneda.
Bien. Es una persona de las que más sabe en Argentina de accesibilidad. Bueno, será bienvenido. Y yo me quiero quedar con este concepto que es ser de Proyecto Faro. Me encantó eso porque creo que tiene que ver con todo lo que está pasando con esta nueva mirada del mundo, ¿no? Todos creo que tuvimos que hacer una gran pausa y nos obliga a mirar. Y creo que estos proyectos son proyectos faros en donde la luz te hace mirar, no te queda otra. Cuando vos ves una luz fuerte, de alguna manera la querés mirar, después la analizás. Pero yo invito a todos a esto, a girar la cabeza hacia esta luz tan potente que son estos proyectos y de alguna manera que veamos entre todos, los que ya tenemos una casa, en los que quieren construirse una casa nueva, de investigar un poquito y de permitirse un por qué no. Te digo una sola, lo tengo que decir. Diga. Le mando saludo a los Marcelos, dos amigos míos, son los que quieren tener la primer casa pasiva en Villa Langostura. Bueno, ya la grabaremos entonces. Estamos buscando el lote y le quiero mandar un abrazo enorme, le voy a compartir obviamente, y son ellos cuando vieron, como sin conocer, cuando vieron, dijeron, queremos esto. Esa convicción que hace falta. Cuando vos tenés el cliente que está convencido, el profesional que sabe lo que tiene que hacer, tenemos también ya gente que está en obra, tendría ganas de aprender. Esto es fundamental. Vos armás eso y tenés ya el 90% del partido ganado. Pero, o sea, que hay esperanza. Nada más. Bueno, muy bien. seguimos por este camino de la sustentabilidad. Nuevamente, gracias a todos. Yo les dejo un beso y me tengo que ir muy rápido porque hasta las 8 se puede circular acá y voy a terminar la noche tras la reja. No sería la idea. Un beso grande para todos y nos estamos viendo el viernes que viene a las 19 horas por el mismo canal. Chao, chao. Gracias. Buenas noches.